Gracias por estar en sintonía del Canal Universitario de la Cultura y de este su programa Diálogos entre Libros. Hoy estamos con un escritor y docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Josué Álvarez, gracias por aceptar esta invitación. Mucho gusto, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Vámonos a los inicios, Josué, para que nuestros televidentes conozcan quién es usted. Bueno, yo soy Josué Álvarez, como ya me presentó usted. Y pues mis inicios literarios son con la poesía, como pues, casi todo el mundo, creo yo. Y pues siempre comienza con un enamoramiento más que por la escritura, por la lectura. Siempre es por ese lado. Y después hay una necesidad como de escribir. Yo me acuerdo que pues, yo de pequeño me gustaba mucho leer y leía pues casi todo lo que cayera en mis manos. Periódicos, incluso era capaz de leerme que la mitad, más de la mitad del periódico, siempre con un afán de curiosidad. Y recuerdo que había un periódico que publicaban sonetos y me gustaban mucho los sonetos. Y un día en octavo grado llegaron unos profesores de la Universidad Pedagógica que estaban haciendo su práctica y nos dieron un folleto, un manual de cómo se hace un soneto. Entonces allí fue el momento en el que, bueno, voy a intentar. Intentaba, no salían las mejores cosas, pero digamos que ese fue el inicio. Seguí escribiendo poesía y más o menos a los 20 años fue cuando ya dije, quiero ser escritor, y ya no tanto en poesía, sino que en narrativa. Entonces mis primeros intentos narrativos pues son más o menos de cuando yo tenía unos 20 años. ¿Y este mundo de la lectura fue inducido por alguien o usted descubrió a raíz de que aprendió a leer y escribir que era interesante leer? ¿Cómo fue eso? Pues yo creo que primero tenía que haber algo que leer en mi casa. Y nosotros teníamos un amigo que nos regalaba el periódico todos los días. Él trabajaba en uno de los periódicos y todos los días llegaba, nos lo daba. Y pues yo lo agarraba y comenzaba. Entonces, antes, claro, creo que había menos opciones audiovisuales. Eso siempre es muy llamativo. Y pues entre una cosa y otra, entre el aburrimiento y demás, uno buscaba leer. No recuerdo que alguien me haya dicho, lea, más que pues en la escuela donde hay lecturas, ¿no? Pero sí, creo que fue más curiosidad propia. O sea, fue buscando yo y descubriendo qué cosas me gustaban y ya fui refinando el gusto después. Es decir, que ya venía en sus venas ese afán o ese gusto por la lectura. Sí, probablemente, sí. ¿Y cuáles fueron esos libros que le fueron abriendo su mente? Bueno, yo recuerdo que hay un libro que para mí es importante, que es La Metamorfosis de Franz Kafka. Fue de los primeros libros que yo leí. Yo me pongo a pensar que en la edad que tenía, hacer esa lectura tan existencial, pero de todas maneras es una lectura que no deja de ser pues, fantástica, no deja de ser atractiva para un adolescente, para un niño, y bueno, eso fue como, aquí puede pasar de todo, ¿verdad? Entonces más o menos por ahí fue por donde comencé y ya después fui conociendo pues, a otros autores que, me acuerdo que me leí una versión de Lazarillo de Tormes. Y bueno, ya después conocí a los autores que ya configurarían más o menos lo que a mí pues, me gusta leer y lo que me gusta también escribir. ¿Y decide de inmediato cuando va a estudiar en la universidad la carrera que usted desea o ahí fue como un experimento antes? Sí, en realidad yo me gradúo del colegio e inmediatamente inicio un proceso vocacional, digamos, que duró unos 3 años. Estaba ligado a la filosofía, a la pedagogía, más o menos por ahí iban las decisiones. Pero estando yo fuera del país, estaba primero en Guatemala, luego en Colombia, y a mí en Colombia pues me agarró una crisis porque era una vida muy ocupada, no tenía mucho tiempo para leer, no tenía mucho tiempo para escribir, y yo dije pues no, aquí esto es lo que yo sentía que algo me faltaba. Si no tenía tiempo para leer, si no tenía tiempo para escribir, yo sentía que algo me faltaba y pues luego, ¿qué puedo estudiar? Que las tareas sean leer libros, bueno, letras. Ciertamente fue una decisión, yo siempre lo digo, fue una decisión muy responsable de mi parte. O sea, no pensé en opciones laborales, no pensé
en qué iba a hacer después de que me graduara. Yo estaba enamorado de la literatura y estaba tan enamorado que, bueno, yo quería que mis tareas fueran leer libros. Yo vi el plan de estudios y decía literatura centroamericana. Wow, yo quiero estudiar esto. Entonces, así fue que se dio. O sea, fue una decisión que me tardó saliendo del colegio, digamos, unos 3 años y que se fue fraguando y que cuando la tomé estaba muy seguro. De hecho, cuando entré a la universidad no me gustaba la jornada en la que se estudiaba letras, que era la tarde. Pero dije yo, no, o sea, por más que no me guste, no me voy a traicionar y voy a estudiar letras. Y pues, ¿Y aquí se estoy. arrepiente? No, no, en absoluto. Quizá, pues pude haber empezado antes, pero tampoco ese tiempo que estuve fuera del país, digamos que no fue tiempo perdido, sino Claro. que fue tiempo que, aparte de que adquirí conocimiento, pues me cambió pues totalmente mi experiencia de vida. Y además afianza, ¿no? Esa certeza de querer orientarse hacia la Sí, literatura. ya lo decidí, o sea, ya cuando lo decidí con mucha seguridad. Probablemente si lo hubiese decidido 3 años antes, habría estado más nervioso, más timorato, más inseguro y quizá habría acabado en otro lado, nunca se sabe. Y estos mitos que existen alrededor de estas carreras sociales, periodismo, psicología, la misma letras, que uno se muere de hambre si estudia esto. ¿Qué piensa usted de eso? Pues los que me están viendo en las cámaras creo que podrán ver que delgado no estoy. Entonces, no, siempre existen medios y yo creo que también, pues en algunos casos también pueden crearse. O sea, si no existen oportunidades, pues uno también se las puede crear. No es una decisión fácil, no es una tarea fácil. De hecho, pues, yo he tenido estudiantes, yo he trabajado también en la educación media y he tenido estudiantes que, pues, después de su experiencia conmigo como estudiantes, deciden estudiar letras y pues me preguntan, me abordan y yo les digo, bueno, esto es así, funciona de esta manera, existen estas fortalezas de la carrera, existen estas debilidades, no es un mundo fácil, pero también hay un asunto existencial de por medio en el que uno quiere hacer eso, no quiere hacer otra cosa. Entonces, no, son mitos, como usted mismo lo ha dicho, o sea, son mitos, sí se puede vivir de estas carreras, no es tan fácil, pero bueno, yo creo que si se va a equivocar, que por lo menos uno equivocarse en lo que le gusta. En lo que disfruta, ¿no? Sí. ¿Y cuál de estos libros que tenemos aquí en nuestras manos surge primero? El primero que surge es Instrucciones para un taxidermista, que de hecho tiene, bueno, es una colección de 17 cuentos, 17 cuentos cortos, que tienen como toda esa primera esencia de lo que yo quería decir, de lo que yo quería escribir. Son cuentos fantásticos, entre lo fantástico y la ciencia ficción, influidos lógicamente por lo que leía en ese tiempo, por lo que veía en ese tiempo, por lo que me gustaba, por lo que me emocionaba. Trata bastante el tema de la muerte, como distintas soluciones o distintas respuestas a la muerte o distintas posibilidades que nos puede ofrecer la muerte. Por ejemplo, está el cuento de un personaje que evita la muerte retrocediendo el tiempo, pero eso tiene sus consecuencias. ¿No? Hay mucho de eso en ese texto y pues le guardo mucho cariño porque a pesar de que es un texto que considero a estas alturas de mi vida un texto bastante inocente, pues sí tiene todo ese deseo vital que yo tenía de expresarme, de escribir, y de hecho se publicó en medio de ya, quiero deshacerme de estos cuentos, ¿no? Quiero contarle al mundo qué es lo que estoy diciendo, y también animado por la idea de que pues algunos de estos cuentos fueron premiados en algunos concursos nacionales. Entonces, bueno, aquí creo que sí tengo algo que contarle a la gente. ¿Y cuáles fueron la reacción del público cuando leyó este libro? Bueno, recibí muy buenos comentarios de varias personas que lo leyeron. Y también, debo decirlo, en honor a la verdad, algún comentario que me dijo que no le había parecido, pero de hecho con esa persona estuve de acuerdo en varios puntos. O sea, porque no me dijo que el libro era malo o algo así, me hizo ver debilidades que incluso yo ya había pensado. Entonces, creo que es parte del crecimiento como escritor, como autor, o sea, siempre ir
hacia tratar de mejorar el trabajo. Y cuando uno publica algo, lo que está publicado es susceptible de que le guste o que no le guste a la persona. Entonces también uno tiene que estar preparado para comentarios donde uno le digan, no, fíjate que tu libro no me pareció, no me gustó, me parece que tal o cual cosa no está bien enfocada, y uno dice, ok, está bien. Sobre todo cuando se trata de la primera experiencia. Igual, cuando publiqué mi libro número 5, número 6, puede no gustarle a alguien y está bien. Creo que es parte del ejercicio. Todas las personas que nos dedicamos a generar un producto que se va a publicar, estamos sujetos a que no le guste a alguien. Y creo que está bien. Pero en términos generales, a la mayoría de personas creo que les ha gustado, les ha parecido. Varias personas me escribieron felicitándome después de haberlo leído. Personas que tienen un muy buen criterio literario. Entonces dije, pues yo creo que sí, hay un buen trabajo. Sí. Y incluso le toca autofinanciarlo. Ese es un esfuerzo propio, esa autopublicación. Sí. ¿Y cómo fue ese trabajo? ¿Qué tan sencillo resulta hacer una autopublicación? No solo en monetario, sino también la comercialización y todo lo que conlleva publicar algo. Es difícil, es agotador, y no sé si estaría dispuesto a volver a hacer ese esfuerzo inicial que hice con Instrucciones para un taxidermista, porque es mucho esfuerzo. Ya los otros 2 textos, tanto Guillermo como Del Estirpe, fueron, pues, me enviaban las correcciones y yo les decía, bueno, por aquí, por allá. Era mucho más fácil y ellos se encargan de ponerlos en las librerías. En cambio, con Instrucciones, creo que le tengo tanto afecto porque andaba con él yo poniéndole en una librería, mire, tal. Luego a otra, mire, este es mi libro, se publicó, tal, y explicar. Entonces, es un proceso agotador, es cansadísimo, entonces no sé si estaría dispuesto por un texto a hacer eso mismo. O sea que se aconseja que de alguna manera se busque aquel que está escribiendo ese respaldo de alguna editorial. En un proceso editorial, sí, definitivamente. O sea, la experiencia es totalmente distinta, aunque por otra parte uno le toma bastante cariño al texto. Ahora, en un inicio, ¿decide hacerlo usted por un proyecto propio o no se abren las puertas tan fácil al inicio? Consulté con algunas personas que tenían proyectos editoriales, pero no recibí respuestas. Entonces, en un momento, pues yo decidí que podía hacerlo también por impulso de un escritor amigo, que es Johnny Rodríguez, que él ya había hecho ese proceso y me asesoró y me dijo, también me advirtió, mira, esto es cansado, esto es agotador. Entonces, también impulsado a ejemplo de él, pues yo dije, bueno, ok, voy a probar. Entonces, y que tenía 6 años menos de lo que tengo ahora, tenía muchas más ganas de hacer cosas que ahora yo creo que ya no. ¿Sí? Entonces, sí, tiene ese libro, incluso en su publicación, tiene ese ímpetu, tiene esas ganas. O sea, es un libro muy auténtico en ese sentido. Es menos calculado quizá, pero lleva todo el deseo del mundo. ¿Y cuál es el siguiente entonces trabajo que desarrolla o que publica? El segundo trabajo que publico como en forma de libro es Guillermo, el niño que la va con el mar, ese que se publicó con Editorial Santillana también en 2017. Incluso allí hubo un problema porque los 2 libros salieron, uno en agosto y otro en octubre. Entonces uno me quemó al otro prácticamente. Sí, sí. Y este fue ganador del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, promovido por el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, Editorial Santillana, y la Cooperación Española. Entonces es una edición muy bonita, ya la experiencia fue totalmente distinta, fue más relajada, ellos pues hicieron el trabajo y sí, entonces, y es un libro pues dedicado a Guillermo Anderson, recién había muerto. Y para mí la música de Guillermo Anderson fue muy importante cuando estuve fuera del país porque me despertaba todos los días con una lagrimita. Pero con algo de esperanza también, Con ¿no? algo de esperanza, sí, porque me recordaba pues lo hermoso que es Honduras cuando él, pues yo no lo llegué a conocer, o sea, nunca pude tratarlo, pero cuando él muere, pues digo, lo mínimo que puedo hacer es escribir algo y pues tenía un par de ideas y las trabajé y pues ya es mi segunda publicación y pues qué más que pues, fue laureada en ese
premio que es tan importante para nuestra literatura. Y luego vamos entonces con este tercero. Con este, que también publicó solo con premios, que es el Premio de Poesía de los Confines 2022 del Estirpe del Cacao. Este es un trabajo de poesía, una poesía ya pues, más reciente, porque este se publicó en este 2023, se escribió en 2022, ya una poesía pues, con un escritor detrás, creo yo, más maduro, o al menos más maduro de lo que era en Instrucciones para un taxidermista, y que bueno, tiene toda la influencia del existencialismo, pero ese existencialismo esperanzador, ¿no? Lleno de luz, que nos invita a nosotros a buscar el sentido de nuestras vidas. Entonces del Estirpe del Cacao es una referencia al poder que genera el dinero, ¿no? Entonces reflexiona sobre lo finito que es lo material y pues que hay que buscar los bienes más esenciales, más humanos, que es al fin y al cabo lo que más importa, un poco como Soren Kierkegaard, que plantea que el espíritu es lo más importante y lo material pues su mismo deterioro va delatando su naturaleza pasajera, efímera y finita en este mundo. Sí. Ahí nos dice que hay un consentido por ahí, por esos escritos. Hay uno de los escritos ahí que son su favorito. Sí, hay un poema que se llama Guaras Negras. Es un poema que es una referencia lógicamente a nuestra ave nacional, y el negro pues en referencia al oscuro, al luto, a la sombra, ¿no? Entonces es mi favorito y creo que refleja bastante bien el sentido del poemario. Léanos, por favor. Ok. Guaras negras. Imperan un cielo gris, un cielo inverso terracota, más oscuras que el mismísimo universo. De las épocas antiguas anhelo sus colores, como en un sueño la revisto de ahora imposibles tinturas. Breve es la memoria y lóbrega también, que no recuerdo ya desde cuándo unas aves de reflejo terrestre sobrevuelan circulares el sepulcro. Guaras negras, yo adoro su desdibujado aleteo, su negro volar, las negras horas que surcan de mi triste mar. No hay mal agüero que traigan, las redundancias son espejismos del lenguaje. Nadie conoce sus nombres y pocos sabrían cuantificarlas. Las vemos a través de la sombra, imprecisión de su belleza y su pretérito vuelo. No hay más sol que su reflejo, no hay más luna que su idea. Las estrellas son cuestión de fe. Qué terrible gravedad ha poseído nuestra vista. Habrá un día de redención para nuestros ojos. Habrá un día en que volvamos sus colores a ver. Pues ojalá que sí, ¿no? Ojalá que haya esperanza. Ojalá que volvamos a ver las guaras del color que son. Sí, sin duda. Qué bonito. Ahora, ya en este trabajo como docente, ¿cómo siente usted que le está aportando en su vida como escritor? Bueno, a veces pasa que hay escritores que son docentes, pero tienen otra profesión, son abogados, son médicos. Entonces, aún en esos casos creo que se puede aportar bastante. Pero en mi caso, me dedico a enseñar letras. Particularmente he trabajado pues, en clases generales con español general, y cuando llega el momento de hablar de literatura, pues yo creo que es mi momento favorito del parcial, del periodo. Y bueno, creo que se le aporta mucho, en primer lugar, que los estudiantes vean a un escritor. Aunque casi nunca lo menciono en mis clases, pues creo que es importante que vean un escritor y que alguien que les pueda hablar de la literatura y la poesía desde adentro, desde sus debilidades, desde sus fortalezas, desde sus dificultades. Yo creo que eso es importante. Y luego ya en la carrera de letras, porque pues ahí es donde también doy clases, ya en la carrera de letras, en las clases de poesía, por ejemplo,
aporta mucho el hecho de haber experimentado. O sea, hay una figura literaria, por ejemplo, y hay que explicar esta figura literaria en tal autor. Bueno, a veces yo he intentado hacer esa figura literaria. Entonces, alguien que nunca ha intentado, probablemente sí la sepa explicar, pero la va a explicar más a nivel teórico. Claro. Y pues yo digo, yo intenté hacer esto. O sea, y me fui por aquí, me fui por allá. O no me salió, ¿sí? O le busqué, o el sentido de esta figura era este. Cuando yo la quise usar, era este. Probablemente de este autor también era este. Y yo creo que es un proceso bien dinámico y bien bonito porque también, o sea, ir explorando autores. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando con poesía latinoamericana contemporánea. Entonces, a veces estoy trabajando autores y ahí toca leerlos, releerlos y descubrirlos. Como le decía al principio, o sea, realmente el tema de la escritura, el asunto de la escritura nace no tanto del deseo de escribir, o sea, nace de leer. O sea, entre más leo, llegará un momento en el que necesite, en el que quiera escribir. Pues, fue lo que me pasó a mí en un principio y al sol de hoy me sigue pasando. Muchísimas gracias. Josué Álvarez estuvo con nosotros en su programa Diálogos entre Libros. Le invitamos a leer sus escritos, a buscarlos también en las diferentes librerías y por las plataformas ahora virtuales que están generando también muchísima facilidad para la lectura. Y ahora les invito también a ver este fragmento que nos habla sobre un trabajo de investigación en la máxima casa de estudios. En el marco del Día del Músico, 22 de noviembre, la carrera de música de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene programado mostrar los resultados de las diferentes investigaciones desarrolladas, según su campo de estudio. Shirley Pineda, coordinadora de la carrera, nos explica los detalles. En la página de la carrera de música están las bases del encuentro. Puede participar todos los docentes e investigadores del área musical. Hay unas temáticas de patrimonio nacional hasta cuestiones de educación en música, ¿verdad?, donde pueden participar y presentar su propuesta. Tenemos una comisión que se va a encargar de evaluar todo esto para que hagamos la agenda final. Estamos del 22 al 24 de noviembre, va a ser virtual. Y ahora nos vamos con el segmento Recomiéndame un libro, donde alguien de la comunidad universitaria nos hace una recomendación interesante sobre la diversidad de literatura que existe. Esta semana le traemos como recomendación de un libro, el escrito por Inés Rodrigo, una novela titulada Las formas del querer. Galardonada con el Premio Nadal 2022, esta novela se adentra en las posibles maneras de amar. Después de la fortuita muerte de sus abuelos, Noray regresa a su pueblo natal para refugiarse del ritmo de vida que, ahora, parece haberse detenido. Allí decide enfrentar uno de sus mayores retos, escribir la novela que lleva años aplazando y que cuenta con la historia de su propia familia. En el proceso, Noray va descubriendo quién es. Sin saberlo, la novela llegará a Ismael, el amor de su vida, quien lee cada avance de la historia desde la cama de un hospital. Y con esto finalizamos su programa Diálogos entre Libros, sobre todo recomendándoles esos escritos de Josué Álvarez, escritor y docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y por supuesto que visiten la librería universitaria, donde no solamente van a encontrar esa literatura interesante, esos cuentos, esas historias de terror que existen, sino que también sus libros de texto para las diversas clases que tienen en la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.